al auditorio Iliana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio a la actividad Homenaje a Bolívar Echeverría, organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Edwin Alcarraz, Rafael Cerur y Ángeles Smart. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Buenos días a todos y todas. Gracias por encontrarnos, Ángeles, Santiago, Raquel, qué gusto, buenos días. Gracias a todos quienes nos están acompañando y siguiendo por el Facebook Live de la feria también. Y celebro este encuentro, este momento para recordar a uno de los filósofos más importantes, sin duda, de América Latina. Y también, por supuesto, a nuestro querido filósofo ecuatoriano, a quien tenemos mucho cariño y tenemos siempre presente, ¿no es cierto?, dentro de todas nuestras discusiones académicas y fuera de ellas. Muchas gracias. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas. Quisiera un poco plantear digamos, un cierto orden para conversar, una suerte de introducción para las personas que nos están viendo. Primero quisiera presentar a quienes nos acompañan. Tenemos el honor, el privilegio de contar con Raquel Cerur, quien es la viuda de Bolívar Echeverría, profesora de literatura comparada en la UNAM, distinguida embajadora de la República Mexicana en Ecuador, y tenemos muchísimo gusto de conversar con ella, de poder encontrarnos. También está con nosotros la profesora Ángeles Smart. Ella ha hecho una tesis doctoral sobre el barroco, la vida cotidiana, en México precisamente, y es una de las representantes muy queridas, por supuesto para nosotros, de los seguidores de Bolívar Echeverría en el Cono Sur. No sé si es que son muchos ya, ojalá que sí, pero bueno, Ángeles está con nosotros. Por supuesto, me gustaría dar muchas palabras sobre mí. Mi nombre es Edwin Alcaraz, soy profesor, fui periodista y en calidad de tal entrevisté varias veces a Bolívar. Digamos, luego he hecho estudios de maestría y pronto de doctorado, felizmente, sobre la obra de Bolívar Echeverría, ¿no? A quien he seguido ya por más de 10 años, leyendo como con atención y cariño. Y por supuesto, gracias Santiago, que está aquí, el curador de la feria, quien ha propiciado, cuya generosidad y visión ha propiciado este encuentro por los 10 años de la partida, de la muerte de nuestro querido filósofo Bolívar Echeverría. Entonces, el orden que quisiera plantear, por supuesto, es una especie de conversación. Quisiera contextualizar pequeñas cosas y, por supuesto, dar la palabra. Si está bien por ustedes, empezaríamos, por favor, con Raquel. Yo haré un pequeño contexto, seguiría Raquel y luego Ángeles. Estaría planteada así el orden, ¿no? En principio, me gustaría empezar, por supuesto, con una declaración de intenciones, una declaración de entrada. Yo soy fan completo y convicto. Me gustaría citar aquí muy brevemente un texto, una entrevista que mantuve con un gran amigo, gran escritor también, Andrés Cadena, en la revista Rocinante, en donde en una pregunta él decía, me preguntaba por la relación con Bolívar, y me gustaría citar lo que conversamos ese momento. En mis tiempos de periodista entrevisté a Bolívar Echeverría 3 o 4 veces. Estas cosas pasan, perdón. Ya. 3 o 4 veces cuando él volvía a Quito para dar algún curso o visitar a su familia. Recuerdo haber conversado muy largo con él. No era todavía un lector serio yo, digamos, de su obra. Después de que se cumplía el tema específico de la entrevista, apagada ya la grabadora, yo le lanzaba algunas preguntas sobre filosofía antigua que me interesaba
de modo amateur desde mi adolescencia, y él, en su inmensa generosidad, se tenía sencillamente a conversar. Era una persona excepcional en muchos sentidos. Mucho más tarde, en un curso de alguna maestría, me volví a encontrar con un ensayo suyo por casualidad. Y fue como una epifanía. Disfruté cada palabra, cada idea, cada giro de la argumentación, placer intelectual que llaman. Placer de entender o de tener la ilusión de entender, tanto da. Sus ideas se conectaron naturalmente con el camino que habían venido tomando mis búsquedas literarias y mi curiosidad filosófica, llamemos así. Cuando terminé de leer ese ensayo, no lo voy a nombrar, yo era otro. Era como cuando Dostoyevsky dio su última locución dedicada a Pushkin. Cuando terminó, dice Stefan Zweig, el público estaba hipnotizado, removido por dentro, algunos lloraban, y dice Stefan Zweig que un adolescente se acercó a Dostoyevsky y le dijo, señor, ahora somos mejores personas después de escucharlo a usted. Bueno, pues eso. Esa es como la primera entradita que quisiera devenir ahora hacia las reflexiones y por supuesto escuchar a nuestras queridas invitadas. Raquel, quería primero empezar contigo. Ixá García Venegas, en el prólogo de Ciranda, cuya publicación por supuesto la debemos a tu valiosa gestión, ¿no? En todo el libro y las bellas ilustraciones también. Bueno, Ixá García Venegas dice que Bolívar Echeverría tenía un alma risueña y ejercía una ironía fina y sutil, que a veces pasaba desapercibida por ser tan fina y sutil. Esta percepción del profesor García Venegas podría tal vez extenderse hacia la condición risueña, tal vez lúdica, de la prosa de Bolívar Echeverría o de su producción intelectual en general, o quizá de su vida cotidiana en la experiencia que tú has tenido. Bueno, primero empiezo por agradecer a Santiago, a usted, que se haya organizado este homenaje, que yo considero muy merecido porque, como bien lo dijiste, Edwin, Bolívar era un gran filósofo, lo sigue siendo en su obra, y creo que es muy hermoso que se haga este homenaje y lo agradezco, y agradezco también la presencia de Ángeles Smart. Antes de contestar tu pregunta, voy a mostrarle al público que nos escucha el libro de Ciranda que muestro aquí. Este pequeño ejemplar es un ejemplar muy hermoso porque contó con el diálogo de Alberto Castro Leñero. Alberto Castro Leñero es un pintor mexicano, un extraordinario pintor mexicano, que tenemos la fortuna en este momento de tener en Quito, en el Museo de la Ciudad. Hay una exposición de Alberto Castro Leñero e invito a todo el público a que acuda a ella, ¿no? Porque realmente es una oportunidad. Me costó muchísimo trabajo organizarlo y todavía más en términos de pandemia, pero afortunadamente lo logramos y aquí está con nosotros en Quito, en el Museo de la Ciudad, Alberto Castro. Como ven, este es un libro de aforismos que tiene no ilustraciones, sino un diálogo que establece Alberto Castro con la obra de Bolívar. Entonces, para responder tu pregunta, es un juego que le hubiera encantado a Bolívar, ¿sí? Entonces, yo me di a la tarea de llevarlo a la práctica. Bolívar publicó estos aforismos, que algunos dicen que no podemos llamarlos aforismos, sino mónadas a la manera de Leibniz, pero bueno, esto está a discusión y ya los filósofos dirán si es aforismo o es mónada. El caso es que los escritos que nos presenta aquí Bolívar son sumamente sugestivos, sumamente interesantes y curiosamente dialogan con su propia obra. Entonces el juego barroco que yo propuse fue que los aforismos que dialogan con la propia obra de Bolívar dialogaran ahora con otra forma de expresión que es el arte y con un pintor al que Bolívar admiraba muchísimo. Incluso él escribió un texto para un catálogo de una de las múltiples exposiciones
de Alberto Castro Linera, ¿no? Entonces, pues dije, donde quiera que esté Bolívar le va a gustar este juego, ¿no? Y le propuse a Alberto Castro, pasaron muchos meses, Alberto no me contestó nada, dije, bueno, no le interesó la propuesta, no va a suceder, y afortunadamente sucedió. Un buen día me llama Alberto Castro y me dice, Raquel, ya tengo la propuesta del libro, ¿no? Y entonces, para mi sorpresa, llega con un libro armado artesanalmente, no este libro, sino la primera versión de este libro. Y entonces me dice, me da mucho terror porque yo admiraba mucho a Bolívar, pero no sé qué opines, te lo presento. Y me presenta una maravilla del libro que es este, ¿no? Entonces ya fuimos afinando, empieza, digamos, con su diálogo, modificando una fotografía de Bolívar y a mí me gustó muchísimo, miren ustedes. Entonces, bueno, con esta introducción lo que te quiero decir es que sí, que Bolívar eh, tenía un espíritu lúdico y yo sinceramente creo que todo gran creador, no solamente Bolívar, tienen un espíritu lúdico. Esto no le quita nada a la seriedad de su obra, sino que yo creo absolutamente que para crear se necesita tener un espíritu lúdico y muchas otras cosas más. Pero muchas veces creemos que la seriedad está peleada con el juego, con lo lúdico, y es al revés. Tú alcanzas una mayor seriedad y una mayor densidad creativa cuando conservas ese espíritu lúdico que uno tiene en la infancia y que muy pocos conservan hasta para toda la vida, ¿no? Bolívar lo conservó para toda la vida y claro, nutrió ese espíritu con una erudición impresionante, como tú muy bien lo acabas de decir. Si le hablabas de filosofía antigua, pues sabía más que tú, y si le hablabas de literatura, sabía más que tú, en fin, era un lector voraz. Edwin, tú tienes apagado el micrófono, entonces tus comentarios no se escuchan. Ah, sí, sí, no, es que no estoy haciendo ninguno, estoy solamente asintiendo con gusto. Perdón, perdón. Bueno, entonces, pues a mí me encantó la cita de Zweig que nos mencionas ahora, porque sí era un gozo estar con Bolívar y uno salía siempre, y yo toda la vida, mejor de cada una de las conversaciones, ¿no? Muchas gracias, Raquel, por compartirnos esta experiencia sin duda excepcional y para nosotros valiosísima de escucharla directamente de tu boca, ¿no? De viva voz, aunque mediada, por supuesto, en estos momentos. Quisiera seguir ahora un poquito también para hablar con Ángeles. Gracias, Ángeles, por tu presencia. Siempre luminosa, siempre agradable, siempre dispuesta. Quisiera introducir la conversación con un pequeño pasaje precisamente de uno de los ensayos donde Bolívar habla de la lectura, de la literatura, del Homo Legens. Digamos, en la segunda parte dice, ¿qué es el Homo Legens? El Homo Legens no es simplemente el ser humano que practica la lectura, entre otras cosas, sino el ser humano cuya vida entera, como individuo singular, está afectada especialmente por el hecho de la lectura. Aquel cuya experiencia directa e íntima del mundo, siempre mediada por la experiencia indirecta del mismo que le transmiten los usos y costumbres de su comunidad, tiene lugar, sin embargo, a través de otra experiencia indirecta del mismo, más convincente para él que la anterior, la que adquiere en la lectura solitaria de los libros. Y en efecto, digamos, para plantear un poco como lectores de Bolívar, ¿no? A través yo no sé qué has sentido tú durante tu estudio y por supuesto tu lectura de Bolívar. Yo he sentido que a través de la obra de Bolívar uno avanza y cambia también como lector, como adecuándose un poco a sus hábitos estilísticos, como esa suave imposición, ¿no? De ciertos ritmos, de ciertas calculadas derivas, ciertos susurros de su prosa, ¿no? ¿Te pasó que tú
piensas o sientes, percibes que has cambiado como lectora desde que iniciaste con sus libros, con tu interés por la obra de Bolívar? Bueno, hola Edwin, gracias por la invitación, un gusto enorme estar con vos Raquel y bueno, gracias también Santiago. Solo te quiero decir Edwin que vamos a hacer una competencia de fans porque creo que yo también soy una fan de Echeverría y eso que no lo conocí, así que tiene más mérito, ¿eh? Tiene más mérito, porque es justamente sí, como una admiración a través de sus textos. Creo que, bueno, en ese sentido está buenísimo este disparador que me planteás, porque yo siempre digo, yo a Bolívar no lo conocí, ahora, bueno, encuentro en la web algunos videos, pero los encontré bastante más tarde, o sea, mi primer acercamiento a Bolívar fue con una versión en mi Kindle de La modernidad de lo barroco. Así que también una lectura muy rápida, mediada por la digitalidad, que no es a lo que estoy habituada ni estoy acostumbrada, y lo leí así, ¡frum!, todo de un tirón, ¿no? Y fue como que me cautivó, me obnubiló, y sin casi conocimiento más que de esa lectura, muy veloz, dije, yo me voy a ir a México, yo voy a hacer el doctorado. Y ahí fue la segunda gran sorpresa de todo lo que había escrito, además del barroco, porque yo por supuesto no, pero yo me acerco a Echeverría por su concepto de letos barroco, y después me empiezo a dar cuenta que, bueno, que estaba Marx y estaba Heidegger y había un montón de otras cosas a las cuales yo de primera no sé si me hubiera acercado, ¿no? Yo tenía más que nada una inclinación desde hace muchos años por lo barroco. Entonces, yo siempre digo, Bolívar a mí me enseñó también lo que es la lectura del ensayo, que uno cree que es una lectura fácil y es una lectura muy, muy difícil de encontrarle el tiempo y el ritmo. ¿Por qué? Porque lo que me pasó a mí fue que lo leí muy rápido, como solía leer los ensayos. Yo en general me gustan más las novelas o me gusta la filosofía más académica. O sea, yo tenía una lectura de filosofía académica o una lectura de literatura. Y de repente me encuentro con una obra como la de Bolívar, que es bueno, de toda la tradición ensayística americana, pero la cual yo no había, digamos, incursionado mucho por esto que soy de lectura como rápida y necesito que me den mucho tiempo para pensar y para introducirme en los temas. Entonces ahí cuando después de leer todo lo otro de Bolívar volví a la modernidad, a lo barroco, yo dije, ¿cómo fue como azarosamente una propedéutica de lo que es la lectura filosófica del ensayo? Que es una lectura que no tiene nada que ver ni con una lectura literaria, ni con una lectura de la filosofía académica, podríamos decir, tradicional. Así que para mí creo que fue desde todas perspectivas como un espíritu que desde la lejanía me enseñaba sobre temas, sobre accesos, no solo desde el punto de vista de los contenidos, sino también esto, ¿no? Cómo se lee un ensayo que en apariencia pareciera que toca los temas por arriba, pero cuando uno vuelve en una segunda, tercera, cuarta lectura, uff, o sea, bueno, es lo que pasa con la obra, ¿no? De Bolívar. Cada párrafo, cada renglón condensa un mundo. O sea, realmente condensa un mundo conceptual. Entonces, bueno, esa es como siempre lo que digo, ¿no? Que en mi gran ignorancia, cómo me introduje en un mundo, pero bueno, de a poco se ve que pacientemente me fui adecuando y bueno, ya después de varios años considero que bueno, que ya fui una bestia, ¿no? Como decimos acá en Argentina. Me leí todo de un tirón. Muchas gracias, Ángeles. Sí, yo comparto mucho digamos, este acercamiento, una suerte de acercamiento propedéutico Sí. hacia Bolívar, porque Bolívar sin duda que es un gran ensayista, pero también fue un gran profesor, ¿no? Es decir, digamos, esta condición de enseñarte mientras escribe, pero al mismo tiempo
no excluir lo que decía precisamente Raquel, el matiz lúdico, ¿no? La forma lúdica. En el fondo hay ahí una creatividad, un juego, y uno lo siente, está presente todo el tiempo, ese juego, esa posibilidad. Para seguir con este matiz, quisiera regresar un poquito, Raquel, con una idea que también el profesor García Venegas cuenta, o más bien una anécdota que cuenta en la presentación, en la introducción del libro Ciranda, que generosamente nos has mostrado, que desde ya causa mucha expectativa también. Ojalá pronto nuestros libreros puedan traer de la editorial ERA. Si alguno nos está viendo, por favor, la editorial ERA, con urgencia. García Venegas dice en la introducción que Bolívar Echeverría bautizó su columna en la revista de la Universidad de México, de donde provienen los textos de originalmente, en una columna que él mantuvo en la revista de la Universidad de México, y le pidió bautizarla como Ciranda. Y acto seguido le explicó qué es esto, Ciranda, a qué tiene que ver esta palabra, digamos, con qué se relaciona esta palabra, ¿no? Y entonces Bolívar le explicó que Ciranda era un juego que consiste en, cito, resistir la mayor cantidad de tiempo posible la fuerza centrífuga que se genera cuando los participantes, asidos de cada una de las largas cadenas que descienden de la punta de una suerte de mástil considerable, se impulsan corriendo para luego, en virtud de semejante fuerza, volar por los aires. Fin de cita. Bueno, eso era la Ciranda. Entonces, este juego de la gente que se agarra de estas como cadenas, que se lanza y se pone a volar en círculos, ¿no? Luego da mucho para pensar el título de sus columnas. Él quería que fuera una ciranda, ¿no? Este vuelo, este impulso circular, centrífugo, podría funcionar quizá, Raquel, esto quisiera preguntar, este vuelo, esta manera de circular, tal vez podría funcionar como una metáfora de la manera en que Bolívar construyó su obra publicada, es decir, como una suerte de deslumbramientos, de vuelo, de su inmensa erudición, por supuesto, en torno de algunos, no muchos, núcleos temáticos durante toda su vida. Raquel. Pues mira, yo creo que Ciranda se refiere específicamente a este tipo de escritos. Esto no quiere decir que él no fuera un escritor de altos vuelos, ¿no? Es decir, el vuelo era lo suyo, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la idea, no sé si aquí en Quito existe ese juego, pero de niños en México, yo de niña jugaba mucho a ese juego, en donde te agarras de una argolla y vuelas y aterrizas, ¿no? Entonces, yo lo que creo, eran muchos niños y todos, con el vuelo de todos, pues volabas a veces un buen rato y aterrizabas, ¿no? Entonces, a mí me parece como interesante que Bolívar le haya nombrado Ciranda, que es también otro juego por parte de él, a sus escritos. Es decir, son escritos que toman un vuelo y aterrizan, ¿sí? Y si tú ves cada uno de ellos, es eso, es un vuelo pequeño y aterrizan. No es los grandes vuelos que tendría en sus ensayos, en su otra obra, ¿no? De mayor alcance, de mayor meditación, de mayor... yo lo que creo, volviendo a lo que comentaba Ángeles, yo lo que creo es que Bolívar tenía un marco teórico en la cabeza muy, muy sólidamente estructurado a lo largo de muchos años. Y este marco teórico tan estructurado y tan sólido fue decantando en distintos textos a lo largo de su vida. Textos que a veces se enfocaban en una parte que le interesaba más en ese momento, a veces en otra, pero todas bajo el amparo de este marco teórico enorme, sólido, gigante, bien puesto, que le permitió, digamos, elaborar su teoría sobre la modernidad en sus 4 etos, le permitió elaborar las tesis sobre modernidad y capitalismo, le permitió elaborar el libro de las ilusiones de la modernidad, que simplemente el título es de una vigencia impresionante hoy en día que la pandemia nos ha mostrado
que esa modernidad en la que vivíamos, porque creo que entramos a otro mundo a partir de la pandemia, era una modernidad ilusoria, ¿no? Y eso es muy bonito. Bolívar escogía no solo cada palabra, como bien lo señala Ángeles, en su dimensión, en su profundidad correcta, sino que cada una de sus ideas estaba sustentada en una reflexión de muchísimos años y muy amparada también con un enorme paraguas eh, teórico digamos, del que da cuenta su biblioteca tan selecta y tan vasta por otra parte, ¿no? Es Muchas decir, gracias. leyó a prácticamente toda la filosofía europea, leyó a filósofos latinoamericanos, no tenía freno en sus lecturas y las incorporaba a su propia visión teórica del mundo. Muchas gracias. Y me interesa mucho lo que acabas de decir, Raquel, porque como tú dices precisamente en un libro de homenaje a un año, creo, de la muerte de Bolívar, que se llama, lo titularon Impacto y Trascendencia para América Latina, ¿no? eh, donde presentas un texto y citas ahí, me interesó mucho esa idea de el ensayo como forma. Es decir, Bolívar no buscó trabajar tratados, digamos, ¿no es cierto?, organizados, sesudos, digamos, sistemáticos. Se nota desde el inicio de su prosa que lo suyo está por otro lado. Él trabaja con mucho gusto y maestría, además, en la forma ensayo, ¿no? Entonces, a través de eso quisiera regresar un poquito con Ángeles, con la idea del ensayo. Como tú dijiste también, Ángeles, es decir, como que Bolívar le lleva hacia otra manera de ver el ensayo, ¿no? Entonces, el ensayo para Bolívar, se ha dicho varias veces en varios lugares, fue una forma premeditada que le brindaba la libertad de experimentar, quizá no estilísticamente, retroceder, jugar con cierta tensión virtuosa de la frase larga, ¿no? Y esa apabullante capacidad, como hemos dicho, de combinar referencias y tradiciones de varios lugares, filosóficas de varios países, ¿no? De Europa, de América Latina. Y Ángeles, quería preguntarte si en tu experiencia tú crees que la literatura, digamos, la escritura artística, la escritura con voluntad artística, ¿qué papel puede jugar este ánimo literario en la arquitectura ya propiamente filosófica, ¿no?, de la obra de Bolívar? Bueno, no sé si soy la más adecuada, digamos, para responder a esto, porque en general mi acercamiento fue principalmente desde el punto de vista de los contenidos, y si bien yo percibo, digamos, no tengo hecho el ojo, digamos, para juzgarlo, digamos, con toda la propiedad que podrías tener vos o la misma Raquel, ¿no? Pero lo que sí, yo creo que claramente hay una conciencia de las potencialidades que tiene la palabra, la oración, la misma gramática para expresar el contenido filosófico. Creo que en ese sentido lo que es maravilloso en Bolívar es esa posibilidad de que, si bien no sé si hay una voluntad artística independiente o literaria, bueno, no la hay, creo, ¿no? Su voluntad es principalmente, yo creo que para mí, ojo, perdón, y los invito a que ustedes opinen, especialmente Raquel, ¿no? Yo veo su voluntad filosófica. O sea, hay un amor hacia los conceptos, más allá de su expresión, hay un amor hacia el contenido, como diría Benjamin, de verdad, ¿no?, que hay en un concepto. Lo que sí me parece es que en este gusto que también se ve en lo barroco que hay en él, se expresa esa voluntad artística, digamos, en esos contenidos que desde adentro se van expresando con la cantidad de saberes y su conocimiento y gusto principalmente, y placer, ¿no? Que eso, bueno, lo marca justo Raquel en ese escrito que acabas de nombrar, ¿no? Todo lo que hacía Bolívar era
por el placer de leer, por el placer de pensar, y eso después se expresa en la forma. O sea, no sé si hay una voluntad independiente, sino yo diría, ¿no? Con todas las posibilidades de estar equivocándome, que hay una voluntad filosófica fuertísima, pero con un placer hacia el concepto, ¿no? Porque esto siempre lo decimos los de la filosofía, que nos gustan los temas estéticos. Por más que nos gusta la estética, nos gustan las imágenes, nos gusta la belleza, o sea, nuestro primer acercamiento fue hacia el concepto, ¿no? Esa prioridad que también tiene en la filosofía, la delicadeza de un buen nombramiento conceptual, más allá del vislumbre de su belleza, ¿no? Entonces, yo creo que en Bolívar está esa voluntad literaria, pero tal vez porque era su talento, porque era un excelente escritor. Ahora, si no lo hubiera sido, su obra no perdería fuerza filosófica. Esa es mi idea, ¿no? Mi Gracias, interpretación. Ángeles. Mm. Por supuesto, te escucho con mucha atención. Tal vez también por mi entrada doble, que claro que he disfrutado de los conceptos y la creatividad de los conceptos. Es un disfrute en sí mismo. Es decir, mirar a Bolívar operando con tradiciones y haciendo conexiones insólitas de tradiciones diferentes, claro que eso es un gran placer intelectual. Ahora, personalmente, y esto es mi opinión personal, por supuesto, y quiero pasarle luego la palabra a Raquel, por supuesto que ella es conocedora de la literatura, especialista en la literatura, lectora de literatura. Yo personalmente he disfrutado, ojo, no lo hice desde el principio, aprendí a disfrutar las frases de Bolívar. La frase larga, la frase tensa, digamos, los incisos Compleja, largos, ¿no? compleja. Compleja sin duda. Es decir, esa tensión a la que te obliga la prosa, de sostener todo el tiempo la respiración mientras vas avanzando en el párrafo para soltarla al final. Yo personalmente, pero lo tengo solo para mí, que es absolutamente deliberada. Es decir, ese estilo está trabajado, digamos, al milímetro desde el punto de vista del estilo. Me puedo equivocar sin duda, o tal vez puedo estar ya pecando demasiado fan, pero yo disfruto las frases, incluso, digamos, disfruto la frase, por supuesto el concepto, pero la frase también. Quisiera pasar brevemente a Raquel para escuchar también su opinión como especialista en la literatura. Pues miran, yo lo que creo es que, igual que Ángeles, que Bolívar es filósofo, ¿no? Pero al mismo tiempo, a él le importaba mucho el cómo se decían las cosas. Y en ese sentido yo creo que tú tienes razón, porque para él fondo y forma eran lo mismo y podía quedarse horas meditando qué palabra poner en esa frase, ¿no? Y cuando estaba traduciendo, por ejemplo. Entonces, si lo hacía como traductor, evidentemente esto ya no me consta, pero puedo pensar que lo hacía también como productor de pensamiento filosófico. ¿Sí? Ajá, sí, entonces, él cuando leía, por ejemplo, algún texto que había leído en un idioma original y veía la traducción y decía, pero qué bárbaros, pero qué no se dan cuenta de lo que están traduciendo, no es posible. Y empezaba a intentar mejorar esa traducción que estaba leyendo y te dabas cuenta de qué gran lector era, porque cuando tú lees bien, traduces bien al otro idioma. Tienes que manejar las dos lenguas, ¿no? Incluso hay un texto ahí sobre el que maneja la lengua A en Ciranda, la lengua B, y es un texto bien hermoso, ¿no? De cómo mestizar cuando traduces. Exacto, y tenemos los lectores un gran agradecimiento. Sospecho que los lectores de la maestría de filosofía de la Flaxo en Quito, que una profesora nuestra que está participando en la feria también, Luciana, nos dijo, por favor, vamos a leer este texto de Benjamin y por favor leamos la traducción de Bolívar Echeverría.
Porque si no vamos aquí a estar pasando en retruécanos, en estar pensando, vamos al directo que además es muy amable y muy amigable y sí, es real. Y uno como lector de otras lenguas agradece ese tipo de cosas, ese tiempo que se toma, ¿no? Me interesaba precisamente de donde vamos hablando del fondo y la forma, en la arquitectura, la arquitectónica, digamos, de la obra. Cuando uno va acercándose, diríamos, cronológicamente hacia las obras de Bolívar, desde la primera que publica, ¿no es cierto?, el discurso crítico de Marx, hasta la última, por lo menos en vida, que publica, digamos, Modernidad y Blanquitud. Uno, hablo solo de los libros, porque hay muchísima obra inédita que felizmente está siendo poco a poco publicada a través de la página web, ¿no? Ojalá pronto en libro también. Entonces, este orden al menos a mí me da la sensación, o me ha dejado la sensación, quería compartir con ustedes, a ver qué provocan ustedes. A mí me ha dejado la sensación como de avanzar en espirales, como si cada texto fuera dejando pistas para entender el anterior, es decir, para poder como seguir hilando los argumentos, ¿no? Lo cual significa un poco como si llegara al final de la obra publicada, el movimiento natural fuera a regresar al principio, ¿no? A mí me ha dejado la sensación, esta forma que él escogía de unir ensayos, ¿no? Y de poner temáticas, de escoger cosas, como esta sensación de no acabar nunca, de que poder seguir constantemente ahí en los pensamientos, ¿no? Y en ese sentido, no sé si es que, Raquel, tú conocías, si Bolívar construía sus libros directamente como proyectos concebidos, o sea, hace falta un libro, voy a escribir un libro, le pongo el inicio, la palabra inicial, la palabra final, o más bien era como otra manera de ir dejando que se juntaran las cosas. Como te dije en un principio, yo concibo la obra de Bolívar como un enorme mural en donde está, digamos, toda su teoría. Que cada ensayo se enfoca como si hubiera una cámara y se enfoca en una parte de ese mural que es parte del todo, ¿no? Es decir, hay un todo y que se enfoca en esa parte que reverbera en el resto del mural, que reverbera en el resto del todo, que era digamos, este marco teórico de una solidez que yo siento que él tiene desde el inicio de su obra. Es decir, él tiene en la cabeza este marco teórico y empieza a escribir a partir de él. ¿Sí me explico? Y lo empieza a desplegar en este gran mural en donde un texto reverbera en esta otra parte y el de arriba reverbera en el de abajo y entre más lo lees, más te das cuenta de los vasos comunicantes que hay hasta que yo no lo he logrado, pero ves, digamos, todos estos vasos comunicantes en este mural gigantesco. Claro, yo tampoco. No sé si sirva la metáfora. No sé si... Es muchísimo, muchísimo más clara para mí también, porque hay muchos temas, pero muchos temas que se van enfocando en todos los libros. Es un poco desconcertante a veces, ¿no? Quizá me interesaba mucho ese verbo reverberar, ¿no? Que usa Ángeles también mucho, de manera filosófica, emplea Ángeles, este reverberar barroco, sobre digamos, la manera de componer de Bolívar, ¿no? Como nos enseñó Bolívar, la obra de arte barroca se fundamenta, o como nos mostró, abre un abismo entre la forma y la cosa representada, entre la representación y lo representado, ¿no? Un hiato, una duda, una pausa que busca como un estremecimiento, ¿no? Un shock momentáneo, como decía Bolívar, pero inolvidable, por supuesto. Y en ese sentido, Ángeles, quería preguntarte si para ti la prosa de Bolívar, el método de composición, esta agudeza radical y festiva, digamos, al mismo tiempo, podría ser interpretada, leída como un modo propiamente barroco de filosofar. Bueno, creo que desde muchos lados se podría pensar tu pregunta. Capaz elijo uno solamente para conectar con los que estábamos charlando al principio, especialmente vos con Raquel, que tenía que ver con el juego lúdico.
yo creo que eso es una de las cosas más impactantes que tiene la lectura que hace Bolívar del barroco, que es una lectura desde un barroco que conjuga tanto los elementos del luto, de la melancolía, del duelo, con los elementos festivos, con los elementos de juego y demás. Yo creo que la gente que desde siempre estuvo relacionada con la obra de Bolívar le parece natural este abordaje. Y no es para nada natural. O sea, si uno piensa en general en los estudios sobre el barroco latinoamericano, yo que enseño en las carreras de teatro, hay más una como fuerza de los motivos de muerte que tiene el barroco, que son motivos, digamos, genuinamente barrocos. Pero lo que hace Bolívar es focalizar en ese juego del barroco, que no es solo el luto y el duelo, sino que también es la apoteosis, la fiesta, la resurrección. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, más allá, además de su método compositivo, este espíritu lúdico que él tenía y que se ve en las obras tal cual lo expresó y nos lo contó Raquel, digamos, y que se veía en su vida, eso creo que es un aporte del barroco echeverriano que es absolutamente como original y novedoso en el énfasis, porque no es que no se haya hecho antes, pero sí en el énfasis que le pone Bolívar. Entonces, yo creo que lo lúdico sería como ese motivo del juego, de la composición barroca, que tal cual vos lo decís, está. Y el otro que me gusta mucho a mí resaltar en general tiene que ver con cómo usa las imágenes, ¿no? Y claramente en Ciranda, o sea, es un gran libro de uso de imágenes, pero en toda su obra, los ejemplos hasta históricos que toma son hiper gráficos, literales, barrocos en su materialidad, ¿no? Como que es como una regresión a la materialidad, al cuerpo, que es muy, muy original, ¿no? En su obra. Y a mí, en esto él dice que, bueno, que escribir en América Latina y hacer filosofía en América Latina es una estrategia barroca, que es servirse él dice, hacer filosofía en América Latina implica la estrategia barroca de servirse de las reflexiones ajenas, pero para usarlos para lo propio, que es lo que él hace con toda la filosofía alemana. Entonces, hay claramente una estrategia filosófica que es una estrategia barroca. Y bueno, y después se podría hablar del Chiquinián, de la filosofía, que él pone esa otra imagen, que yo lo tuve que ir a buscar, así como tuve que ir a buscar que era Ciranda, que después es más fácil encontrarla en la web con Volantín. El juego aparece como Volantín, cuando uno lo busca con Ciranda, uno no encuentra una sola imagen del juego Ciranda. Cuando vas a Volantín, te empiezan a aparecer en las pinturas coloniales y de todo. Y lo mismo cuando él pone el Chiquiñán, que dice, la filosofía en América Latina utiliza el chiquiñán de la literatura, que es el atajo que utilizan las cabras en Ecuador. Entonces, del camino hay atajos. Y él dice, y esa es la estrategia barroca, buscar de América Latina, buscar el atajo, ¿no? Que es tal vez no meternos en todas las disquisiciones heideggerianas, hegelianas, sino ir a las conclusiones también, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que sí, que es un modo absolutamente barroco de hacer filosofía. Muchas gracias, Ángeles. Yo no sé dónde se fue el tiempo. Ay, sí. Yo pensé que estábamos conversando como 5 minutos, pero resulta que nos quedan 5 minutos o algo así. Entonces, yo quería, claro, no quería desaprovechar la presencia de Raquel como para citar un texto, en ese texto que hemos citado antes, en un texto de homenaje. Raquel hablaba de un detalle que podría colorear, bueno, tal vez buena parte de la sensibilidad de Bolívar frente a nosotros, ¿no? Los que seguimos su obra y admiramos su persona. Dijo, escribe ahí Raquel, creo que solo Monsiváis conocía más letras de bolero que Bolívar, aunque Bolívar se sabía de memoria más tangos que Monsiváis. Esto para nosotros, por supuesto, nos tiñe la sensibilidad frente al filósofo, ¿no?
yo quería preguntarle a Raquel si tal vez podría citar un ejemplo, quizá alguna otra coordenada de esta sensibilidad que pudiera colorear la sensibilidad de Bolívar, ¿no? Alguna película, alguna novela, algún libro de poemas, obra de arte, no sé. Bueno, en Ciranda justamente él habla de varias películas. Era muy cinéfilo, muy cinéfilo. Íbamos muchísimo al cine y nos encantaba, además de hacer todo lo que hacíamos. Pero él menciona, por ejemplo, una película que se llama The Body Snatchers, que está basada en un cuento de Stevens. Ay, se me fue el nombre ahorita, pero bueno, no importa. La película se llama Los usurpadores de cuerpos y en inglés The Body Snatchers. Y es una película que salimos los dos, me acuerdo, de la Cineteca absolutamente aterrorizados, pero Bolívar más que yo todavía. Y la película consistía, no era una película de terror, era una película de ciencia ficción en donde eh, había una planta que, digamos, el gobierno de esa ciudad donde estaba la planta, lo que hacía era ponerla junto a la persona cuando estaba durmiendo, y esa planta lo que hacía era hacer, construir a una persona igualita a ti, y en el momento en que ya estaba lista esa persona, tú desaparecías, ¿no? Es decir, quien desaparecía era tu alma y quedaba tu cuerpo, y tu cuerpo funcionaba de manera robótica, ¿no? Entonces, tiene un texto aquí sobre esa película, que es muy buen texto en Ciranda, y su reflexión y por qué salimos tan absolutamente aterrorizados de esa película, porque te digo, no era de terror, sino de ciencia ficción. Entonces, imaginarte un mundo donde todas las personas ya han sido sustituidas, su, su ser por un cuerpo idéntico al tuyo, que no, que no tiene que no tiene soplo divino, por decirlo de alguna manera, era muy aterrorizador, ¿no? Y Claro. entonces comentábamos si esto ya estaba pasando en esta modernidad capitalista en que estábamos viviendo, y en fin, salimos muy, porque yo le insistí como especialista en letras inglesas que quería ver esa película porque me interesaba mucho este autor. Y como te comenté en una conversación fuera de aquí, Claro. éramos muy camaradas intelectualmente, ¿no? Entonces me decían, no, pero tus ingleses, no sé qué, y se burlaba. Y debe ser mala la película. Le digo, bueno, pero está Donald Sutherland que te gusta, en fin. Y accedió y le fascinó evidentemente la película. Después leyó el relato, que es un relato corto, y luego escribió sobre esto en Ciranda. Muchas gracias, Raquel. Para ir un poco cerrando la conversación, celebro el espacio, tenemos un par de minutitos. Quisiera plantear una posibilidad de interpretación que estaba planteada hacia el final, con una cita de Ángeles. Ángeles acaba de publicar un ensayo en la revista de Ciencias Sociales de la Universidad Central que dedica su número a pensar la obra de Bolívar hoy, ¿no? La perspectiva, las posibilidades teóricas críticas del pensamiento de Bolívar en la actualidad, ¿no? Y Ángeles cierra con esta frase, dice, con el modelo del eros, del éxtasis y de la abundancia, la estrategia barroca, comillas, demostró cómo es posible reivindicar y festejar la corporeidad sensorial y, comillas, cómo es posible no encontrarle el lado bueno a lo malo, sino desatar lo bueno precisamente en medio de lo malo. Se acaba la cita. En estos momentos de tanta incertidumbre política, cultural en América Latina y en todo el mundo, ¿qué aspecto de su vida o de su obra podrían ustedes reivindicar, pensar? ¿Qué podría ayudarnos a situarnos críticamente para denunciar y desarmar lo real, ¿no? ¿Qué parte de su vida o de su pensamiento nos podrían dar esperanza en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Raquel, Ángeles.
Pues mira, yo simplemente diría que él pensaba que si había una modernidad precapitalista, puede haber una modernidad postcapitalista. Y en este momento lo que estamos viendo es esta crisis monumental en la que estamos sumidos, el mundo entero, que es capitalista, cómo podríamos, se están pensando en muchas partes del mundo, pues posibilidades de salir de otras maneras y no volver a lo mismo, que lo mismo era bastante malo. Entonces, buscar lo bueno dentro de lo malo, ¿no? Gracias, Raquel. Ángeles. Sí, a mí esa frase tan me parece clarísima, ¿no? Del el buscar y el construir lo bueno en medio de lo malo, creo que es lo que, por un lado, junta una mirada crítica hacia la realidad, porque no es ver el lado bueno de lo malo. O sea, lo malo, decía Bolívar, no tiene lado bueno. Entonces no es un pensamiento positivo, banal, tan al gusto, digamos, de este capitalismo tardío, digamos, que nos quiere hacer creer que con un pensamiento positivo vamos a sobrevivir y a pasar el mal rato. O sea, creo que la idea de este buscar lo bueno, desatar o construir lo bueno en medio de lo malo, creo que ahí está el espíritu crítico más radical de Bolívar. O sea, aceptar lo malo, pero a partir de eso, a partir de la ruina de esto que está aconteciendo, construir una cosa nueva. Y a mí me encanta ese otro pasaje de Ciranda cuando él cita al hombre que se tiró de las Torres Gemelas cuando fue el atentado, y él dice, vivir como tiempo de gestación lo que es tiempo de catástrofe. Entonces, esto es una catástrofe, el capitalismo, como decía Raquel, es una catástrofe, pero bueno, no hay que instalarse en la catástrofe, ¿no? Hay que buscar la gestación en esa catástrofe y creo que eso es lo que a mí más me impacta de su legado, ¿no? Muchas gracias. Si yo por mí tengo, por ejemplo, para mí tengo que este tipo de conversaciones, estas nuevas maneras de acercarnos, de suscitar, de pensar, de criticar el mundo, estos espacios donde se deja libre la lúdica, ¿no? La feria del libro, la fiesta, ¿no? El juego, el arte, el ocio, digamos, improductivo, entre muchas comillas. Bueno, ya es una manera de celebrar las posibilidades de pensar otra modernidad, otros espacios, otras maneras de relacionarnos con lo real. Bueno, es lo que estamos ahorita celebrando y cerrando. Les agradezco mucho por su presencia, la presencia de Santiago. Sabemos que está muy ocupado con toda la feria encima, pero que se ha dado un espacio para estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Gracias, Ángeles. Ha sido una conversación muy productiva, muy hermosa por dentro y me la llevo como un gran recuerdo. Buen día. Gracias. Me encanta estar aquí además, ¿no? Quería aprovechar para saludar a Raquel, a Ángeles, a ti, Erwin. Es mejor hacer esto al final porque uno termina conmovido con lo que ustedes dicen sobre la obra de este extraordinario filósofo que tenemos en Ecuador y que me da un poco de pena no poder aprovecharlo más. Creo que no hemos hecho lo suficiente como ecuatorianos para difundir su obra dentro de este país y creo que eso es algo que nos queda pendiente a nosotros que admiramos tanto su obra, ¿no? Y como ustedes dicen que son fans de Bolívar, creo que ahí hay una cuenta pendiente con eso, ¿no? A Raquel, muchísimas gracias por el tiempo, por prestarnos un poquito de su tiempo tan copado también en la embajada y estar aquí también para compartir este merecido homenaje a 10 años de su ausencia, ¿no? Para la FIL es un gusto haber hecho esta sala, este encuentro tan íntimo, luminoso, lejos de academicismos, que me ha gustado tanto, ¿no? Así que ojalá podamos estar hablando ya también sobre las posibilidades de difundir más la obra de Bolívar en Ecuador. Un gusto haber compartido con ustedes y si quieren decir algo final, tenemos un poquito de tiempo. Pues yo quisiera agradecerte, Santiago, que se haya propiciado este homenaje en la Feria del Libro y a Edwin que lo haya coordinado y desde luego a mi querida Ángeles Smart
que haya participado. Creo que fue muy lindo encuentro y te lo agradezco mucho. Y pues como dije al principio, y tú lo reiteras, muy merecido homenaje a Bolívar Echeverría. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. De esta forma concluimos la actividad Homenaje a Bolívar Echeverría. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Diálogos con el Conde, Dostoyevsky y el Subsuelo, a las 3 de la tarde. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.